en algún momento podamos ser más. Podemos salir de nuestros lugares y darnos un abrazo, estrechar nuestras manos, darnos la bienvenida. Ahorita vamos a darle paso al Pastor Luis. Bueno, estamos probando todavía el sonido. ¿Está bien? ¿Está? Hola, hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? A los santos y fieles, ¿verdad? Es esta predicación, a los que cada miércoles, cada domingo no faltan. Vamos a agradecerle al Señor porque nos da la oportunidad de reunirnos, porque nos da la oportunidad y la bendición de escuchar su palabra. Querido Dios, amado Padre, a ti sea la gloria y la honra, Señor, porque tú mereces toda la gloria y la honra. Venimos delante de ti, Señor, en primer lugar para ponernos a cuentas para el perdón de nuestros pecados. Queremos suplicarte, Señor, que tú seas el que ministre en este lugar, que tú gobiernes y reines en todo momento sobre esta iglesia, Señor. Toca corazones, cambia mentes, Señor. Haz nacer de nuevo, Señor, a aquellos que aún no han nacido de nuevo. Y ayúdanos a ser cada día más como tú. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ya tenía todo listo antes de empezar y de repente todo otra vez 5 minutos antes lo volvimos a hacer. Pero gracias a Dios ya estamos transmitiendo vía Facebook. Ya el día domingo desafortunadamente no lo pudimos hacer, pero gracias a Dios y a un hermano que me ayudó desde lejos, a quien agradezco mucho, ya estamos aquí, ¿no? Entonces abran sus Biblias, Génesis 39, está muy interesante. ¿Se acuerdan que en Génesis 38 hay un preludio? Decíamos algo en medio de una historia, otra historia en medio de la historia. ¿Se acuerdan que en el 37 nos quedamos con que José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? A unos ismaelitas o unos madianitas. Y lo llevaron a casa de Potifar, y luego entra el 38 y habla de Judá, ¿no? Que Judá se apartó de su familia, de sus padres, y se fue a otra región de Canaán, se casó con una mujer, etcétera. ¿Se acuerdan? Y vimos los pecados de Judá, ¿verdad? Pero la bendición más grande que vimos es que de esa descendencia nace el Mesías, ¿no? Vimos el linaje, ¿no? de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora volvemos con la historia de José. Y vamos a Génesis 39 y vamos a leer únicamente Génesis 39, el 1, por favor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ok, a diferencia de Judá, José fue sacado de la casa de su padre. Recuerdan que Judá tomó la decisión de irse de la casa de su padre, pero José no. José tenía solo 17 años cuando fue arrebatado de su familia y fue vendido por sus hermanos. Él estaba a punto de enfrentar al mundo, porque se acuerdan, iba a llevar a Egipto, y Egipto, ¿qué representa? Al mundo, ¿verdad? Pero él no estaba solo. Dios estaba con él, y es lo que dice aquí en Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José,
y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces aquí dice, mas Jehová estaba con José. José nunca estuvo solo, Dios estaba con él. Y hermanos, eso es lo que pasamos nosotros, los hijos de Dios, ¿no? Estamos en el mundo, ¿verdad? Pero no estamos solos. Los hijos de Dios, siempre nuestro Dios está con nosotros. Y mira cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo aquí en la que conocemos la oración intercesora, en Juan 17. Vamos ahí y vamos a leer Juan 17 del 11 al 12. Juan 17, 11, 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora vamos a leer del 15 al 19, por favor. Ahí mismo. Juan 17, del 15 al 19. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, pues ahora vamos a ver la vida de José, cómo José fue enviado al mundo. Pero vamos a ver lo ejemplar que se pone José ante esta situación. Vamos a ver cómo tiene un comportamiento ejemplar José. Y yo les digo, hermanos, Dios nos permite estar en el mundo, o sea, pero nunca nos deja solos. Así como estuvo con José, así también está con nosotros, con sus hijos. También nos da su espíritu y la palabra de Dios para ser librados del mal del mundo. Ahora, del mal se refiere a la oscuridad, no a lo del sufrimiento o la maldad del mundo natural, porque estamos en un mundo caído, hermanos. Y en el mundo caído pues hay sufrimiento, hay dolor, hay enfermedad, hay maldad. Pero Dios muchas veces no nos libra de sufrir ese tipo de situaciones en el mundo. ¿Por qué? Por un propósito mayor. Y lo vamos a ver con José. José no fue librado de muchas cosas por un propósito mayor. No es porque no amara a José el Señor, porque dice que Él estuvo con él. Así nosotros también estamos en el mundo y vamos a pasar por diferentes situaciones. Pero no es que estemos solos. Muchas veces vamos a pensar que sí, o nos va a querer hacer pensar el enemigo que sí. Pero recuerden, si tú eres hijo de Dios, Él está contigo, aún en medio del sufrimiento, del dolor, de la maldad, de las injusticias. Y eso es lo que vamos a ver con la vida de José. Así que recuerda eso, estás en el mundo, pero no eres del mundo. En el mundo hay maldad y sufrimiento, pero Dios nunca nos abandona. Es lo que dice aquí este Salmo 27:10, yo lo leo, no vayas ahí, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. José estaba solo, ya no tenía a su padre y a su madre ni a sus hermanos, pero Dios nunca lo abandonó. José fue traicionado por su familia y claro que eso pues debió haber traído dolor, ¿verdad? Para él. Esa maldad Dios la permitió, pero no lo abandonó. Y mira lo que dice aquí en el 3. En Génesis 39:3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermanos, esa es una realidad. Cuando Dios está contigo y tú estás con Él, Él te prospera, ¿eh? Y no soy alguien que predica el evangelio de la prosperidad, pero ese es real. No lo puedo negar, es una verdad bíblica. Y aquí habla de la prosperidad como física.
Es la verdad. Pero para eso, hermanos, para prosperar a través de hacer la voluntad de Dios, Dios te da una condicionante. Mira lo que dice Josué. Vamos a Josué 1 y vamos a leer del 7 al 9. La prosperidad física está condicionada a que hagas lo que dice este versículo. Y es uno de tantos. Josué 1 y vamos a leer del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ok, entonces a eso está condicionada la prosperidad. ¿Qué tienes que hacer primero? Esforzarse y ser valiente. ¿En qué? En hacer todo lo que el libro de la ley está escrito, para guardar en todo lo que manda ahí, ¿verdad? Entonces, así harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Para prosperar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que adquirir sabiduría de Dios revelada en la Biblia. Porque cuando lees, meditas y aplicas la palabra, cada cosa que hagas la harás conforme a la palabra de Dios, y eso te garantiza que estarás haciendo las cosas correctamente. Los resultados van a ser positivos en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en tus estudios. Vas a prosperar. ¿Por qué? Porque estás usando la sabiduría de Dios y aplicándola a tu vida. Es una reacción a eso. Simplemente, eso es añadidura, hermanos. No es que nosotros estemos predicando la prosperidad. Eso viene después de que primero pones en primer lugar a Dios y su palabra y la comienzas a aplicar. Pero, ¿a poco no, hermano, tienes el deseo de ser sabio o sabia? O de ser más inteligente y de que todo te salga bien y prosperar. ¿Verdad que sí tienes ese deseo? Pero no agarras la Biblia. Y le pides sabiduría a Dios, pero no buscas la sabiduría de Dios a través de su palabra. Quieres que de manera sobrenatural, de un día, de la noche a la mañana, porque oraste mucho, ya Dios con una varita mágica te dé la sabiduría. Claro que lo puede hacer. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que dice el capítulo 7 y 8 y 9. Perdón, el versículo 7 y 8 y 9. Comienza con estas acciones que debes de hacer, que es esforzarse y ser valiente. Esforzarte en aprender y ser valiente en aplicar la palabra de Dios. Hermano, para predicar y aplicar la palabra de Dios en tu vida se necesita valentía. Y para defender la palabra de Dios también se necesita valentía. Así que si quieres prosperar, tienes que esforzarte y ser valiente, buscando la sabiduría de Dios a través de leer, escudriñar, aplicar, meditar en la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. Así que ese va a ser el resultado. Miren, chequen otro resultado de no apartarse de la verdad de Dios y de su camino, lo que tú recibes. En Génesis 39:4 nos dice esto también. Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dice este versículo que halló gracia en sus ojos ¿de quién? De Potifar, es decir, le cayó bien. Y esto sucedió por lo mismo, porque Dios estaba con él, porque se había esforzado y era valiente. Miren, lo que dice aquí Proverbios 3, vamos a leer 3 y 4, por favor. Proverbios 3, de 3 al 4.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces este es otro resultado, de que si no te apartas de la palabra vas a causar gracia delante de Dios y de los hombres. Por eso es que José estaba causando gracia delante de Potifar, porque Dios estaba con él. Mira lo que dice aquí Génesis, vamos a seguir leyendo 39 y vamos a leer del 5 al 6. Génesis 39 del 5 al 6. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ok, pues él lo tenía todo, ¿verdad? Era sabio, era inteligente, era joven, era entendido, causaba gracia delante de Dios y de los hombres, y para rematar, era hermoso, de bella apariencia, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque tenía a Dios en su vida y en su corazón. José, a pesar de todo lo que había pasado, él no tenía ese resentimiento o esa amargura en su corazón. Es lo que dice aquí Proverbios 15:13, mira lo que dice. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, hermanos, en nuestro corazón, Él quita todo dolor de nuestro corazón y nosotros comenzamos a ver la vida de otra manera. Una manera en la que las cosas o los problemas no nos deben de amargar, ¿verdad? ¿Ustedes creen que si José se hubiera quedado triste, como les dije, derrotado y en circunstancias de conmiserarse él mismo y diciendo, ay, pobrecito de mí, nadie me quiere, mis hermanos me vendieron, mi padre ni siquiera me buscó, tal vez ya ni me quería también, tal vez por eso me mandó a buscar a mis hermanos porque ya tenían todo planeado, ¿verdad? Porque él quería deshacerse de mí, porque eso es lo que piensa muchas veces la mente, ¿verdad? Piensa lo peor. ¿Ustedes creen que si hubiera pasado así y no hubiera meditado en la palabra de Dios, José hubiera prosperado en su camino? No, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos lamentándonos toda la vida de lo que nos pasó, ¿qué vamos a hacer? Nada más nos vamos a amargar y no vamos a tener ese rostro hermoso, ¿verdad? Bueno, yo así nací, no crean que es porque estoy amargado, ¿eh? Yo así nací. Así es que no me vean con cara de que, ay, el pastor está amargado. No, ya tengo un rostro así medio duro, pero muy serio más que todo. Ok, entonces, hermanos, es importante que no nos quedemos con el dolor del pasado, ¿sí? Muchas personas nos hicieron daño, sí, posiblemente sí. ¿Has sufrido mucho en la vida? Posiblemente sí. Pero ¿de qué te va a servir quedándote con tu tormento del pasado? Vas a amargar tu vida, tu corazón, no vas a tener el hermoso rostro que yo tengo, por ejemplo. y no va a servir de nada. Y Dios no va a prosperar tu camino y no vas a causar gracia delante de Dios y de la gente. Y todo, en lugar de salirte bien, ¿cómo te va a salir? Mal. ¿Por qué? Por la raíz de amargura en tu corazón, porque te quedaste sufriendo en tu pasado. Cosa que José no hizo. Mira, vamos a ver a Génesis, vamos a seguir leyendo, vamos a leer del 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa,
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues? ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo cuando está todo bien, cuando José ya está cómodo en una posición, viene la prueba, viene la tentación. Pero no contaban con la astucia de José, ¿verdad? Porque él tenía la sabiduría de Dios. En primer lugar, razona con la mujer de Potifar y le dice: mi amo me dio todo en confianza, menos a ti. ¿Cómo lo voy a defraudar a él, verdad? Pero ahí viene lo interesante, que realmente José no solo estaba preocupado por fallarle a su amo, sino dice, pecaría contra Dios, ¿sí? José conocía a Dios, José sabía que eso no le agradaba a Dios. ¿Cómo yo le voy a fallar a Dios siendo un hijo de Dios? Eso es lo más importante. Y muchas veces nosotros ponemos, bueno, o no sé, en un pasado, o a lo mejor estás en una situación de tentación, y lo primero que piensas es en Dios. Debes de pensar primero en Dios, pero hay veces lo primero que piensas, bueno, pues que nadie me vea, rapidito, ¿verdad? Eso es porque no tienes temor de Dios. Pero en lo que siempre debes de pensar es precisamente en esto, en la omnipresencia de Dios y en la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe, que Dios está en todos lados y que tu pecado no va a quedar oculto. Y eso es lo que más le preocupó a José. Por eso se detuvo, porque el temor de Dios te detiene a cometer el pecado, no quien te vea o quien no te vea, o qué tan escondido estés. ¿A dónde iré si en tú todos lados estás? ¿A dónde me esconderé que tú no me puedas ver? Entonces nos tenemos que poner a pensar, si estamos tentados, en primer lugar, acuérdate que Dios te está viendo. Y eso nos lo decían de niños, ¿verdad? De chiquitos. Dios te está viendo ahí arriba, ¿eh? Yo me acuerdo mucho que me repetían mucho. Se te va a secar la mano, ¿eh? Se va a abrir la tierra. Te va a comer. ¿Sí o no? Pero, digo, es un temor fundado por los padres que a lo mejor no te saben enseñar bien. Pero nosotros sí tenemos que tener un temor consciente de que no debemos pecar, porque no pecamos contra nosotros mismos o contra las personas. En primer lugar, pecamos en contra de Dios. ¿Y cómo quieres tú, que ya conociendo el sacrificio de Cristo, lo que pasó por ti para rescatarte del pecado, volverte esclavo del pecado? Es lo primero, hermanos. Ahora bien, si Dios permitió que fuera tentado José, la verdad, pasó la prueba, aunque casi se convencía, un poco antes de consumar el pecado, tomó la salida que Dios le mostró. Y es lo que dice la palabra de Dios, que Dios siempre nos da la salida. Mira, 1 Corintios, vayan ahí y van a buscar capítulo 10 y van a ver el versículo 13. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pero a ver, ¿por qué digo que casi lo había convencido? ¿Por qué digo que José realmente sí se dejó seducir? Porque ahí dice que dijo, no voy a pecar contra Dios, pero ella persistía en seducirlo. Mira lo que dice aquí el Génesis 39 del 10 al 18. Ahorita vamos a darnos cuenta por qué. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por la ropa, diciendo, duerme conmigo.
Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. A ver si se dan cuenta de este detalle. Yo creo que sí. Ya me imagino a José hablando con la esposa de Potifar mientras ella lo comenzaba a desnudar, ¿verdad? Y a quitarle toda su ropa. Se dejó seducir, por poco y cae, porque si no, ¿cómo iba a tener la ropa en su mano? Se la tuvo que quitar y él tuvo que acceder a eso. No creo que lo haya obligado, pero a último tiempo él tomó la salida que Dios le puso. Pudo salir de esa seducción, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Casi es atraído y seducido por el pecado, hermano. El enemigo, tu carne, es débil y fácil de seducir, pero el poder del Espíritu Santo que te redarguye te puede liberar de esa tentación. Imagínate a José superando la prueba. Ya, superó la prueba él, wow, triunfante, ¿no? Y Dios pues agarra y lo recompensa, ¿verdad? Luego, ¿no? Porque él superó la prueba, ¿sí? ¿Pasó eso? Vamos a ver en Génesis 39, del 19 al 20. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Verdad que no fue recompensado por Dios aquí en la tierra, por lo menos? ¿Verdad que no? Sino que fue llevado a la cárcel. José no se dejó seducir. José resistió la prueba, pasó el examen. ¿Y qué? ¿Él merecía recompensa de Dios? Pero en lugar de eso, fue a la cárcel. Pero no era eso lo más importante, hermanos, que José estuviera bien. Lo más importante era que donde José estuviera, Dios ahí estaba con él. Y eso es lo que tenemos que aprender. Mira a ver lo que dice Génesis 39, 21 al 23. ¿Cómo comienza estos versículos? Génesis 39, del 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ok, ahí te va esta frase dominguera. Lo más importante, hermanos, no son las circunstancias en las que estás, sino con quién estás. ¿Y con quién estaba José? Con Dios. Dios estaba con él. Y de eso no te debes de olvidar también tú, cuando estás en circunstancias adversas y que tú piensas que te has portado de la mejor manera. Pueden llegar más circunstancias adversas, pero debes conocer que Dios está contigo y eso es lo más importante. Ahora bien, todo esto fue posible para José. ¿Por qué? Porque José conocía a Dios y reconocía su mano a donde quiera que iba. Si tú no conoces a Dios es porque no quieres conocerlo. Él se revela a todo aquel que le busca. Y les voy a decir por qué estoy diciendo que José conocía a Dios. Imagínense que José no hubiera conocido el proceder de Dios.
y tuviera una falsa enseñanza o entendimiento de decir, es que si yo me porto bien, Dios me tiene que recompensar y portarse bien conmigo. Y él se estaba portando bien, se estaba portando bien, se estaba portando bien, y venía una tras otra, ¿verdad? Imagínense qué va a pasar con esa persona que no tiene un conocimiento, por lo menos básico, ¿no? Del proceder de Dios, como es este. Te vas a frustrar y vas a negar hasta tu fe, pensando de que como tú te estás portando bien, entonces el Señor tiene que recompensarte. Porque hay muchos pensamientos así. Yo oía esas expresiones de varias personas antes. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros aprender a conocer al Señor y buscarle de todo nuestro corazón. Mira lo que dice Jeremías 29, vamos a leer del 12 al 13. Jeremías 29, 12, 13, vamos a leerlo. Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, si no le conoces es porque no quieres conocerle, porque no le buscas de todo corazón, porque no te has esforzado, y cuando no conoces a Dios no comprendes su voluntad, no comprendes su proceder en la vida, y comienzas a cuestionarte y decir, pero ¿por qué me pasa esto, Señor, a mí? Si es cuando mejor me porto, yo fui obediente a tu palabra. Era débil en comparación con mis hermanos y ellos me vendieron. Me porté íntegro y honesto con mis patrón y en lugar de subirme el sueldo me metió a la cárcel. ¿Por qué me pagas así si yo no hice nada malo? Y ahora me enviaste a la cárcel. Eso es lo que puede pasar en una persona que no conoce a Dios, que no conoce el proceder de Dios. Cuando tú quieres conocer a alguien, ¿qué haces? Pues te muestras interesado, ¿no? O interesada en esa persona. Cuando tú querías conquistar a tu novia o a tu esposa, pues pasabas tiempo con ella, la buscabas, le hablabas, tenías atenciones, pasabas el mayor tiempo posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querías conocerle. Pero te digo algo, si no pasas tiempo con Dios, es porque no estás interesado en conocerle. Porque realmente no quieres tener una relación con Él. Y luego te quejas y no sabes por qué te pasan estas cosas. Y te vas a comenzar a amargar y te vas a poner a renegar porque no conoces a Dios. Y esa es la actitud de la mayoría de las personas que tienen una religión con Dios y no una relación con Dios. Porque ellos han creado un Dios a su conveniencia. Y solo le dan a Dios lo que ellos quieren y le piden a Dios lo que ellos quieren. Y no reciben algo de Él, y si no reciben algo de Él, se amargan contra Dios y reniegan contra Dios. Lo más importante que venimos a hacer a esta tierra, ¿qué es? Es conocer a Dios y darle la gloria a Él. Pero eso es solamente para los hijos de Dios, para los que quieren y desean pasar tiempo con Dios en oración y en una relación íntima. Hermanos, la verdad, queremos pasar toda una eternidad en el cielo con Dios, pero no queremos pasar un tiempo de oración con Dios aquí en la tierra. Ni siquiera 30 minutos de tiempo quieres regalarle a Dios, apartarle para Él a orar. ¿Y cómo sé? Porque a las 10:30 de la mañana no llegan casi nadie a orar. No llega nadie. No quieres regalarle ni media hora antes de llegar a la iglesia y estar con el Señor en oración para intercesión de los demás. Y quieres pasar una eternidad con Él. Y le huimos a la oración. Es la carne que no nos deja. Yo también caigo en eso. Yo lo confieso también. Necesito pasar más tiempo con Dios. Pero tenemos que hacer conciencia. Verdaderamente queremos pasar la eternidad con Dios allá. Porque nos conviene, ¿verdad? Pero no queremos pasar de rodillas con Dios media hora al día. Y es poco, ¿eh? Y es poco. Media hora, pero pues por algo se empieza, ¿no?
hermanos, hermanas, debemos de dejar de vivir una religión a nuestra conveniencia y comenzar a vivir una relación con Dios, para que la gracia de Dios y la misericordia de Dios se extienda en tu vida, como lo hizo con José, y la prosperidad espiritual y también física lleguen a tu vida. Pero nunca va a venir de parte de Dios la prosperidad física si no antes has hecho esto. Bueno, tal vez venga de parte del diablo, ¿verdad? Porque él te puede dar todo a manos llenas para que te olvides de Dios. Es facilito, te lo da. Y lo hace muy seguido. José estaba en casa, hermanos, del Padre. Era obediente, se esforzaba en estudiar, aprender a leer, a escribir. Conocía el lenguaje de los egipcios. Él quería estar en casa de su padre, pero Dios hizo que saliera de ahí y lo envió al mundo para que fuera tentado por el mundo, al igual que lo hizo con su Hijo Jesucristo. José pasó la prueba, pero no recibió recompensa sino la cárcel, por el momento, ¿verdad? Jesucristo resistió la tentación y tampoco recibió recompensa de este mundo, ¿verdad? Sino solo dolor, sufrimiento y muerte. ¿Sí? Y posteriormente recibió la recompensa, ¿verdad? Hermanos, que no nos extrañe que el pago de nuestra obediencia sea sufrimiento. Porque es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que vamos a sufrir a causa de su nombre, que algunos vamos a ser perseguidos, asesinados, ¿verdad? Ese es el precio de nuestra fe, es el precio por seguir a Cristo, morir, y muchas veces literalmente, físicamente, podemos morir a causa del nombre de Jesucristo, como lo han hecho en Chiapas ya, en Oaxaca, han matado personas. Eso es real en México ya, y lleva años así en esos lugares. Ahora te pregunto, ¿verdaderamente estás dispuesto a sufrir a causa de tu fe? Puede uno decir que sí, ¿verdad? Pero a la mera hora, ¿quién sabe? Y lo digo hasta yo, porque necesitamos estar en esa situación. Pero lo que nos puede ayudar, hermanos, a poder pasar esa prueba es saber más allá de lo que vemos. Es a saber que nuestra esperanza está en el reino de los cielos, que nuestra recompensa a nuestra obediencia está en el reino de los cielos y no aquí en la tierra nada más. José es un tipo de Cristo, una figura del Redentor que iba a librar a su pueblo de la muerte. Ese era José, y él tenía que sufrir. Ese era el precio de la obediencia al Padre, así como sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero el Padre siempre estuvo con él. Y esa es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestra esperanza es Dios, que siempre está con sus hijos, que a pesar que en el mundo suframos, nos gozaremos por la eternidad en su reino. ¿Sí? Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre amado, queremos agradecerte porque cada día te conocemos más, conocemos tu santidad, tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad, a través de tu palabra, Señor. Sabemos que la recompensa más grande, Señor, ya no las has dado. El regalo más grande y valioso es que tu Hijo Jesucristo nos redimió para el perdón de nuestros pecados, nos has dado la vida eterna y podemos entrar a tu reino celestial. Independientemente de las recompensas que recibamos en este mundo, Señor, sean pocas o muchas o no sea ninguna, hemos recibido el regalo más grande y es tu perdón, Señor, y la entrada al reino de los cielos. Queremos agradecerte porque te conocemos cada día más a través de tu palabra. Ayúdanos a recordar, Señor, la deidad tan hermosa que eres tú, mi Dios. Te damos la gloria a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.